Gracias a los que estuvieron orando, sigan orando. Cuando uno tiene problemas inmunológicos todo le afecta. Pero esta semana aproveché para leer, para estudiar, para pensar. Y hubo una pregunta que se hizo 2 veces en cuanto a la salvación de los judíos. ¿Los judíos son salvos por ser judíos? No. Por favor, eso que quede de plano. Los judíos no son salvos por ser judíos. ¿Son el pueblo de Dios? Sí, pero eso no los hace salvos porque la salvación no es colectiva. Si ustedes se acuerdan, cuando empezamos a ver el tema de la redención, vimos una de las palabras que se utilizaba en el Antiguo Testamento y era la palabra kafar, que significa cubrir. Ahora, cuando pensamos en la salvación, siempre fue por gracia, siempre fue por fe. Y aún en el Antiguo Testamento y en la tribulación será así. Fíjense, me fui del Antiguo Testamento a la tribulación. ¿Fe en quién? Fe en el Mesías. Si miramos un poquito, y confío en que usted lee su Biblia, entonces si miramos un poquito el libro de Génesis, siempre tuvo que haber, y estoy utilizando la palabra siempre a propósito, no por redundancia, siempre tuvo que haber sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Vaya conmigo, pero en su mente, al relato de Génesis en la creación. Estaban Adán y Eva pecan, fueron destituidos, separados del Edén, para contextualizarlo con nosotros, de la presencia de Dios, como dice Romanos. Ahora, Dios les hace una promesa en Génesis 3:15, que iba a haber un Salvador, es la primera promesa de salvación. Pero Dios ve en Adán y Eva 2 cosas. En primer lugar, trataron de justificarse a sí mismos utilizando hojas de higo. Las hojitas es la primera mención de la religión en la Biblia. Esas hojas no le sirvieron para nada. Pero qué interesante, porque yendo al relato, lo iba a buscar, pero no, ustedes lo conocen. Yendo al relato, es Dios quien los busca y le dice: Adán, ¿dónde estás? Si ustedes se acuerdan, en la Biblia dice que Dios vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él nos busca. Ahora, Adán, ¿dónde estás? Empieza la conversación. Y ellos no merecían absolutamente más que ser condenados y separados, pero Dios les quita las hojitas, religión, y los viste con pieles. Para que haya pieles tuvo que haber un sacrificio. Había habido una promesa. Ahora hay un sacrificio. Entonces los viste con pieles. Esas pieles es la primera muestra de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no merecían eso. Porque eran culpables, merecían el castigo, pero Dios le da lo que no merecen, pieles. Para que haya pieles tuvo que haber sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y tuvo que haber Dios sacrificado un cordero o algún animal para poder vestirlos. Vemos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla de los cristianos cuando somos revestidos en Cristo, justificados. Bueno, ese es un símil de la justificación. Dios los viste para que puedan encontrar la salvación. Ahora, si seguimos pensando, vaya a su Biblia, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Y definitivamente no creo que hoy termine de explicar todo, pero recuerden, el judío no es salvo por ser judío. Porque ninguna religión salva. La salvación siempre fue por gracia y siempre fue por fe en el que había de venir y para nosotros en el que ya vino. Capítulo 7, versículo 6 dice: Entonces Moisés... estoy en Números, por razón. Era Deuteronomio. Yo veía mi Biblia y veía que no coincidía lo que yo tenía en mi cabeza con lo que iba a leer. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra.
Y este versículo confunde a muchos. ¿Por qué? Porque habla de escoger. Claro, Dios escogió un pueblo porque tenía un propósito. Piense en el pueblo de Israel. Ahora, ¿es el pueblo de Dios? Sí. ¿Es el pueblo que Dios escogió para una misión? Sí. De hecho, si usted va leyendo todo el Antiguo Testamento, Dios cumple su propósito con este pueblo. Cuando el pueblo aún no había ley, cuando no había ley, Dios justifica a Abraham. Y Abraham tuvo que creer en el que había de venir, y su fe le fue contada por justicia. Cuando ya había ley, seguían confiando en aquel que había de venir. Siempre la salvación fue por gracia y siempre la salvación fue por fe. ¿Podemos ver todas las maravillas que Dios hizo en el pueblo de Israel? Sí, un pueblo especial. Y cuando vamos a San Juan capítulo 14, versículo 6, versículo muy conocido, Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora recuerde, la salvación en Adán, la salvación en Abraham. Vamos a San Juan, y San Juan capítulo 14 todavía estamos en un contexto de la ley. Acá todavía la iglesia no había sido formada. La iglesia nace a partir de Pentecostés, y para que haya una iglesia, ¿sí? Para que haya una iglesia tenía que haber primero muerto el Señor y resucitado el Señor, porque necesitábamos una cabeza celestial para que haya una iglesia o un cuerpo de Cristo terrenal que un día será llevado al cielo. En el contexto de Juan, todavía estamos bajo la ley, y dice nadie. Esto incluye a judíos, a gentiles, a griegos y a todo el que estaba cerca. Nadie llegaba al Padre si no es por mí. Ahora vemos en el mismo libro de Juan a Juan el Bautista, primo de Jesús. Juan el Bautista, que lo ha mencionado Ronnie, lo ha mencionado Álvaro. Juan el Bautista, ¿quién era? Juan el Bautista era el primo de Jesús, obviamente, pero más que el pariente, era el que venía a preparar el camino del Mesías. Si ustedes miran aún el nacimiento de Juan, los papás de Juan tuvieron que creer en el Mesías, en aquel que había de venir. Y era su sobrino, sí, pero la salvación no es por parentesco, tampoco se hereda, siempre es por fe y siempre es un regalo de Dios. Juan el Bautista dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué menciona a Abraham? Si usted se acuerda, en Abraham eran benditas todas las naciones de la tierra. Cuando se hace la promesa en el libro de Génesis, Abraham todavía no estaba la nación de Israel. Ahí comienza, y esta promesa es para los gentiles y para los judíos. Por eso Abraham es el padre de la fe. Todas las familias de la tierra iban a ser benditas en Abraham. Pero acá le dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si ustedes miran un poquito el bautismo de Juan, no era el bautismo, de hecho hay muchos tipos de bautismos en la Biblia, y hasta los judíos se bautizaban, pero el bautismo de Juan no era el bautismo nuestro, era un bautismo que mostraba arrepentimiento para perdón de pecados. La gente tenía que arrepentirse y confiar, pero era algo que estaban predicando, el evangelio del reino. ¿Qué reino? El reino que había de venir. Siempre piensa en futuro, el reino que había de venir. Jesús ya había nacido y le es ofrecido al pueblo de Israel un reino, un Mesías, literalmente alguien que venía a reinar. Lamentablemente el pueblo de Israel no creyó, no aceptó, y ese reino tuvo que ser pospuesto y será para el milenio, pero Juan el Bautista predica eso. Sin embargo, vemos en toda la Biblia, aún Lucas capítulo 3, versículo 8, búsquelo, está bueno leerlo. Lucas capítulo 3, versículo 8. Y después anótelo, porque hay cosas que yo no estoy leyéndolas literal.
haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Y por qué lo volví a leer? Porque pensé en Zaqueo. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Hizo frutos dignos de arrepentimiento? ¿Se acuerda lo que pasó con Zaqueo? Zaqueo vio a Jesús pasar y Zaqueo dijo: la salvación llegó a mi casa. Y algo pasó dentro de Zaqueo y se arrepintió, y aún no solo fue transformado. ¿Cómo sabemos que Zaqueo se arrepintió? Aún devolvió lo que había cobrado de más, devolvió todo. Entonces, no importa quiénes somos, siempre hubo arrepentimiento, siempre hubo fe, siempre hubo gracia. El arrepentimiento, como lo hemos estudiado, es obra de Dios. Pero ¿no les llama la atención que un hombre como Nicodemo, un sacerdote conocedor de las Escrituras, se confronta con Jesús y le pregunta: ¿cómo puedo hacer para ver el reino de Dios? Capítulo 3 del libro de Juan. Y otra vez, no lo voy a leer todo porque confío que usted lo va a leer, pero fíjese en el capítulo 3, algo que nosotros siempre asumimos como que ya lo conocemos, y en el capítulo 3 de Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal. ¿Qué es principal? Estaba preparado, conocía las Escrituras, era uno de los principales judíos. ¿Qué hizo Nicodemo? Viene a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como nuestro maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y empieza toda la conversación, que no quiero tomar el tiempo para leerla, y Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo, y Nicodemo se incomoda. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Entrar de vuelta al vientre de mi madre? No, nacer de agua y de espíritu. ¿Cómo sabemos que Nicodemo realmente entendió el nuevo nacimiento? Vemos a Nicodemo después, cuando el Señor muere, buscando el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Él había creído que Jesús era el Mesías que había de venir. Gracia, fe, nuevo nacimiento. Porque la gracia y la fe te llevan al arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva al nuevo nacimiento. Entonces, si tenemos que pensar, no sé cuánto tiempo me tomé, porque realmente cada uno tiene que respetar el tiempo, pero si tenemos que pensar en gracia y fe, siempre la salvación ha sido por gracia, ha sido por fe. Si usted va al Apocalipsis y estudia la tribulación, van a tener que confiar en el Mesías. O sea, lo que nos confunde a nosotros es pensar: bueno, pero los judíos son salvos porque son judíos y porque hacían sacrificio. Los corderos o los sacrificios que los judíos hacían no eran sacrificios perfectos. Tuvo que venir un cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, para que sea una salvación total. Ahora, el apóstol Pablo enfatiza muchísimo. Vaya por favor el último versículo que vamos a leer hoy. Gálatas capítulo 3. Y voy a tratar de explicar bastante, porque me di cuenta que estamos confundidos en, bueno, son judíos. De hecho, si usted habla con un judío hoy no hay templo. Hace 2000 años que no tienen templo. Hoy el judío no tiene dónde hacer su día de expiación. Entonces, cuando peca, ¿qué hace? Ayuno, oración, va en contra de su Torá. ¿Por qué? Porque cree que por sus buenas obras podría ser salvo. El judaísmo es una religión. El judaísmo no lleva una relación. Pensando en los judíos mesiánicos. Un judío mesiánico en la antigüedad era un judío que creía en el Mesías. En la antigüedad sí. En la actualidad, un judío mesiánico es una secta. ¿Por qué? Porque cree en el Mesías, pero mezcla gracia con ley. El libro de Gálatas. Entonces, si pienso en el judío mesiánico de antes, sí, un judío vio al Mesías, me acabo de acordar, vieron la serpiente y fueron salvos. Pero un judío mesiánico hoy busca al Mesías, pero le va agregando condimento. De hecho, yo tengo acá el gordito que se ponen y todo de un judío mesiánico, que utilizan el Nuevo Testamento, utilizan el Antiguo Testamento, pero hacen una mezcla como en el libro de Gálatas. Cuando hay gracia mezclado con ley, ya no es gracia, porque la gracia no se mezcla. Ahora fíjense, capítulo 3 de
de Gálatas, y es bueno que lo leamos. O Gálatas insensatos. Espere que se me perdió. O Gálatas insensatos, empieza diciendo. ¿Sí? Todo Gálatas le empieza mostrando a ustedes que no se puede mezclar la ley con la gracia. Si se fija en el versículo 6, dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Así, Abraham creyó a Dios, no en Dios, a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué no subraya de antemano? Ahora fíjense, le empieza a decir insensatos, porque acá había judíos mesiánicos, como el apóstol Pedro en su momento, hipócritas que querían mezclar ley con gracia, pero Abraham cree y es justificado. En el versículo 7, por tanto, los que son de fe son hijos de Abraham. Nosotros también somos descendientes de Abraham, somos de esa simiente. Lo que pasa es que no somos judíos. Y la Escritura, previendo que había de justificar a los gentiles de antemano, previendo y de antemano, siempre Dios sabía que el pueblo gentil también iba a ser justificado. Y esto mismo usted lo encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 6, donde dice que Abraham creyó y fue justificado. La palabra creer es fe. Ahora, no era fe en fe. En el caso de Abraham era fe en el que había de venir. En el caso nuestro es fe en el que ya vino. El Mesías fue proclamado, fue profetizado en todo el Antiguo Testamento. Ahora, cuando pienso esto, un versículo más, dije que era el último, uno más, para que lo estudien. Romanos capítulo 4. Y sería muy bueno que ustedes lean todo el capítulo 4. Yo les voy a leer un solo versículo. Y les pido que para el próximo domingo lean todo el capítulo 4. El versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia. ¿Justicia de qué? De la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Si ustedes ven todos los capítulos anteriores, todos los versículos anteriores, el apóstol Pablo habla plenamente de la gracia de Dios y la justificación en Abraham. Pero acá me está hablando de judíos y gentiles. Y me está hablando de una señal. ¿Qué señal? Hay un pacto que Dios hizo con Abraham. Los pactos son específicamente para el pueblo de Israel. Para la iglesia no hay pactos, solamente el nuevo pacto hecho en su sangre. Pero para el pueblo de Israel hay varios pactos que se han cumplido. Cuando pensamos en todo esto, tengo que terminar diciendo, para que el domingo sigamos, de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, y estoy citando Efesios, derribando la pared intermedia. Ya no hay separación, ya no hay judíos y ya no hay gentiles por separado, es un solo pueblo. ¿Y qué hizo de ese solo pueblo? Efesios capítulo 2, no les dije el versículo, del 13 en adelante, ¿sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. Entonces, ¿cómo es salvo un judío hoy? Por fe y por gracia. Y cuando un judío hoy, cree en el Mesías, le pasa lo mismo que le pasó a Zaqueo. Se saca su gorrito, deja sus costumbres y ya no va a buscar hacer ayuno y oración y perdón de pecados, porque va a entender que el Cordero sin mancha y sin contaminación
era el Mesías que había de venir, que ya vino, y va a ser salvo, y va a ser parte de la iglesia hoy. Entonces, que no les confunda porque son judíos y porque son el pueblo de Dios, porque nosotros también somos un pueblo especial, que fuimos comprados por la sangre del Cordero para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. El domingo que viene voy a seguir un poquito más explicándoles, pero que quede claro. ¿Un judío es salvo por ser judío? No. Nadie es salvo por la religión que practica. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Me dejan orar? Padre, gracias por tu gracia, por tu misericordia. Y Señor, gracias porque la salvación, por gracia y por fe, es nuestra. Y queremos no solo apropiarnos y disfrutarla, sino compartirla con otros. En el nombre de Jesús. Amén.